cambiar y vamos a ir a otro tema que surgió de la serie del mes pasado que estuvimos viendo acerca de la Pascua. Me hicieron una pregunta durante la semana que es la siguiente. ¿Por qué en la historia de la Pascua vemos que Dios puso el énfasis en el primogénito, el primer nacido, y no en el segundo o tercero? ¿Por qué el primero? Así que en base a esa pregunta, estuve estudiándolo para la persona que hizo la pregunta y lo voy a compartir hoy en esta reunión con todos porque es algo muy interesante este tema en cuanto al primogénito. Hay toda una enseñanza en cuanto a esto mismo, a los primeros frutos en la Biblia, tanto de los hijos como de los animales, etc. Lo que podemos ver en la Biblia, como para resumir un poco esto, es que Dios mismo nos dice que esto le pertenece a Él, nuestros primeros frutos. La razón es porque Él debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Cuando lo ponemos en primer lugar, esto se va a notar por medio de lo que hacemos con los primeros frutos de nuestro trabajo o lo que hacemos con lo que obtenemos. La clave está en la palabra primero. Así que, para entrar en el contexto de lo que vamos a ver hoy, la pregunta surge de la historia de la Pascua. Leamos en Éxodo capítulo 12, desde el versículo 3 al versículo 7. Vamos allá, Éxodo capítulo 12. Dice así los versículos 3 al 7. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y saltemos al versículo 12, y leemos 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios había dicho, e hizo tal cual como se lo había dicho Moisés en este pasaje, que iba a herir a cada primogénito de la tierra de Egipto, de aquellas casas donde no estuviera la señal de sangre en los postes y dinteles de la casa. Y la pregunta es, ¿por qué el énfasis en primogénito y no en el segundo o el tercero? ¿Por qué se menciona específicamente el primero? Necesitamos entender lo siguiente. Primogénito se refiere al primer nacido. Primo, viene la palabra primero, génito viene de engendrado, o sea, nacido. Y no es casualidad de que a través de la Biblia vemos una enseñanza en cuanto a la importancia de la ley de lo primero, o sea, de los primeros frutos. No refiriéndome a los frutos de un árbol, sino lo que obtenemos por medio de nuestros esfuerzos, por nuestro trabajo. Vayamos a Éxodo capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 10 al 13 ahora. En el capítulo 13, versículo 10 al 13. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Lo que vemos en este pasaje es que Dios hace el énfasis en el primogénito, tanto de los animales como de los mismos hijos. Y todo esto siendo señal de cuando Dios los libró o los sacó de Egipto. Esto lo podemos ver en los versículos 14 al 16. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y además le sigue explicando esto mismo.
Redimir es librar algo o alguien por medio de un precio. En este texto, ese precio es el sacrificio de ese cordero que tuvieron que sacrificar. Al elegir Dios el primogénito, o sea, el primer nacido, es algo importante, porque es una forma de reconocer que todo le pertenece a Dios, comenzando con lo primero. En Éxodo 23, versículo 19 nos dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Vez tras vez podemos notar que hay un énfasis en esto mismo, lo primero que nosotros obtenemos como pago por el trabajo realizado. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 4. Vayamos allá, Génesis capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. En Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. O sea que Caín se enojó en gran manera, se irritó o se enfureció ante esta situación. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Saben qué? Mucha gente pone el énfasis de que Dios aceptó la ofrenda de Abel por haber sido un sacrificio de un animal, en vez de solo ser una cosecha del campo, como en el caso de Caín, lo que él ofreció a Dios. Pero ese no es el caso. Acá nos muestra bien claro que en cuanto a la ofrenda que Dios había aceptado, había algo en particular en cuanto a ella. Nos dice en el versículo 4 que Abel trajo algo. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. De los primogénitos. Del primer nacido. Y no solo esto, además de ser el primer nacido de sus ovejas, le trajo a Dios de lo más gordo. No el más flaquito que se iba a morir en el campo en cualquier momento, entonces, bueno, sacrifiquémoslo ya. ¿Por qué no se lo damos a Dios? Total no va a durar. No, la actitud de Abel no fue esa. La actitud de Abel fue darle a Dios de lo primero. Y esto muestra fe de parte del dador de que Dios va a bendecir lo restante. Y aparte de esto, Abel le da de lo mejor que tiene, no de las obras, el debilucho, el más flaco o el peor. Recordemos que en Éxodo 23:19 nos dice, las primicias de los primeros frutos traerás a la casa de Jehová. Las primicias de los primeros frutos. Primicia significa primero, primero en lugar, primero en tiempo, en orden o en rango. No solo es el primero, sino aún tiene una cierta implicación de que es el primero en rango, o sea, el que tiene importancia, que es especial. Cuando dice que a Dios le pertenecen las primicias de los primeros frutos, está diciendo que a Él le pertenece lo primero de lo primero, o también lo mejor de lo primero. O sea, a Dios le pertenece lo primero de nuestros frutos, y debemos darle a Él de lo mejor. Vez tras vez, si uno toma tiempo para estudiar esto de las primicias a través de la Biblia, uno va a ver que se refiere a todo aquello de lo cual Dios nos ha bendecido. Vemos que nos habla acerca de dar a Dios de lo primero de animales, de las cosechas de los campos, del fruto de los árboles, de los hijos que nacen. Y quiero que leamos un ejemplo en Proverbios capítulo 3. Vayamos allá, Proverbios capítulo 3. Vamos a leer versículo 9 y el versículo 10. En el Proverbio capítulo 3, desde el versículo 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos,
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nos dice que debemos honrar a Dios, a Jehová, con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Todos, no hay excepción, es de todos nuestros frutos. Vez tras vez vemos esto mismo, que Dios pide que le demos a Él esto mismo porque es algo que le pertenece a Él. O sea, porque Él, al fin y al cabo, es quien nos lo dio a nosotros en primer lugar. Y lo que yo estoy haciendo es simplemente devolverle a Él de lo que Él me ha dado a mí en esta tierra. Y si yo lo hago así como Él me lo pide, Dios promete una bendición, así como vemos ahí en el versículo 10, que promete esa abundancia, ese rebozo. Y quiero que entendamos algo, porque hoy en día la mayoría de nosotros no está recibiendo parte de una cosecha por el trabajo que uno está haciendo. Alguno quizás sí recibe parte del trabajo así de la cosecha, pero la mayoría de nosotros cobramos dinero por el trabajo que hacemos o por los servicios que brindamos. Hoy en día esto es nuestro fruto, lo que nosotros estamos cosechando por el trabajo que nosotros realizamos. Nos pagan con dinero en vez de con algo material. Otra vez estamos hablando de la mayoría de la gente. Y en la Biblia también vemos que Dios nos enseña que debemos darle esto mismo a Él. Y en la Biblia vemos que Dios nos enseña que también debemos darle a Él de eso, de nuestro dinero. Nos enseña en la Biblia acerca de los diezmos y las ofrendas, que estas cosas le pertenecen a Él. Dios nos pide una parte de lo que Él nos da, por lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, lo que cobramos en el trabajo. Es más, en Malaquías capítulo 3, habla de que el pueblo de Dios no estaba dando ni los diezmos ni las ofrendas a Dios. Y en el versículo 10, Dios le dice, traed todos los diezmos al alfolí, hablando de la casa de Jehová, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Otra vez, Dios está prometiendo una bendición. Pero esto es, si nosotros le estamos dando a Dios lo que le pertenece, lo que Él pide de nosotros. Acá mismo Él usa la palabra probadme, porque Dios nos está diciendo, pruébeme, vean que yo soy fiel. Ustedes traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y Él va a bendecir. Ahora, quiero que analicemos la importancia de dar a Dios en primer lugar y no en último lugar. La razón que damos a Dios de lo primero que recibimos es porque reconocemos que todo lo que tenemos es gracias a Él y estamos devolviéndole de lo primero que obtenemos, no de las obras, porque estamos confiando en que Él nos va a bendecir y ayudar con el resto que nos queda, aun si es poco. Un ejemplo de esto sería con el sueldo de uno. Si Dios de verdad está en primer lugar, entonces yo voy a darle a Dios lo que le pertenece a Él, lo que Él pide de mí, hablando de diezmos y las ofrendas más allá, como ofrenda misionera y otros. Y esto lo hago aún sin saber si voy a llegar a fin de mes. Al hacer esto así, y aún más con lo que estamos viviendo ahora, y vemos que todo está aumentando de precio en los súper, al hacer esto así y cumplirlo y hacerlo primero, ni bien cobro, esto muestra que yo confío en Dios de verdad para suplir lo que me va a faltar. Esto es una decisión de confiar intencionalmente en Dios. Y es por eso que yo opto ponerlo a Él en primer lugar y darle a Él con fe, sabiendo que si yo soy obediente a Él, Él va a cumplir su promesa conmigo. ¿Qué promesa? Pues la de bendecirme, como dice vez tras vez en la Biblia. También tenemos una en Mateo capítulo 6, vayamos allá, Mateo 6:33. En Mateo 6, el versículo 33, en este contexto está hablando acerca de las necesidades que tenemos, de techo, de comida, de todas estas cosas, de las necesidades básicas. Y nos dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y sigue el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Lo que nos está diciendo el 33 es que debemos buscar a Dios primeramente y todo esto, nuestras necesidades, van a ser añadidas. Él lo va a suplir y es por eso que no debemos afanarnos, porque Él se va a ocupar si Él está en primer lugar en nuestras vidas. Si Dios está en primer lugar,
Él va a suplir lo que necesitas y lo que yo necesito. Es una promesa de Él. Por eso Él dijo, probadme ahora en esto, porque no da lugar a duda. Ahora, volviendo a los israelitas, ellos debían dar a Dios todo primer nacido de sus animales. Hablaba de ciertos animales. Esto muestra fe. Fe en que ellos creían que Dios iba a bendecirles con más animales, con el que iba a venir después. En cuanto al primer hijo nacido, el primogénito, al fin y al cabo de ahí seguiría toda una descendencia de la familia. Ahora, el texto no habla de que debían sacrificar al primogénito hijo de la familia, sino entregarlo a Dios en forma simbólica, entregárselo a Dios, así como hoy en día en varias iglesias se hacen dedicaciones a los hijos. Y este hecho de darle a Dios de lo primero nuestro es un recordatorio, lo que leímos en Éxodo, de cuando Dios los libró a ellos, a su pueblo, de Egipto, que redimió a los primogénitos por medio de la sangre del Cordero, así como la Biblia nos enseña que Dios ofrece la salvación a cada uno de nosotros por medio del sacrificio de Jesús, que vino a este mundo como el Cordero de Dios para dar su vida por nosotros y derramar su sangre por nosotros. Y quiero que observemos lo siguiente. En aquella noche en Egipto, la noche de la Pascua, Dios salvó a esa gente en aquellas casas por el sacrificio del Cordero. Y quiero que observemos esto. Así como les dije, Jesús vino a este mundo como el Cordero de Dios, para dar su vida en rescate por muchos, nos dice la Biblia, por aquellos que creen en Él como único y suficiente Salvador. En Egipto vemos que murió el primogénito de las otras casas, el primogénito de las casas y también de los animales, y a causa de esto llevó a la liberación de Israel de la esclavitud. Por medio del sacrificio de los primogénitos, fue que todo Egipto quería que se fueran los israelitas. Querían echarlos ya después de esa oportunidad, lo que aconteció. Y quiero llegar a esto. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, Hijo único. Pero también, al ser esto cierto, significa que Él es el primogénito, el primero. Y quiero que leamos en Juan capítulo 3, el versículo 16. En Juan capítulo 3, en este pasaje lo tenemos a Jesús hablando, y en el versículo 16 Él dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos dice este pasaje es que Jesús vino a dar su vida por nosotros, para ofrecernos la salvación. ¿Salvación de qué?, diría alguno. Bueno, la salvación del lago de fuego, de la condenación eterna. Jesús nos ofrece el perdón de pecados y una entrada gratuita al Padre y al cielo. Y todo esto lo pagó Él mismo con su sangre que derramó en esa cruz hace más de 2000 años atrás. Jesús no se bajó de la cruz, ni tampoco envió ángeles a rescatarlo y destruir a la humanidad, aunque podría haberlo hecho, porque Él sabía que esto era la única forma de saldar el precio que nosotros debíamos pagar por el pecado. Pero Él vino, Jesús, y se sacrificó para que Dios nos perdone a nosotros y nos salve a nosotros, así como en aquella noche de la Pascua, esa gente fueron protegidos en esa noche por la marca de la sangre del Cordero. Quiero que vean conmigo lo que dice el libro de Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1 vamos a leer un versículo que es medio controversial para alguna gente. Versículo 15, Colosenses 1:15, dice así, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, algunos usan este pasaje para decir que Jesús fue creado por Dios. Pero este pasaje no está enseñando eso, que Jesús fue creado o nacido en algún punto de la historia, sino que a lo que se refiere esto es que Él tiene todo el poder y los derechos del primogénito. Algo que si tomáramos tiempo podríamos ver que el primogénito recibía muchas bendiciones por ser el primero, el primer nacido. Es un asunto muy importante en el Antiguo Testamento. Los primogénitos heredaban poder, herencia y bendiciones de su padre. Y esto es lo que nos dice este texto de Colosenses, que Jesús es el primogénito, y no solo el primero, sino que además de ser primero, es el unigénito, el único Hijo de Dios.
O sea, con todo esto nos lleva a pensar en lo siguiente, poniéndonos en lugar de Dios. Dios nos dio a nosotros de lo primero y único que tenía. Aunque somos pecadores y no merecemos su gran amor hacia nosotros, Él decidió hacerlo intencionalmente, porque nos ama. Dios nos dio a nosotros lo mejor de sí, lo mejor que tenía para ofrecernos, su único Hijo, todo para salvarte a ti y salvarme a mí. En Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama tanto, pero tanto, que dio de lo mejor por ti y por mí. Vez tras vez, a través de toda la Biblia, podemos ver un cuadro del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de lo que vino a hacer Jesús por nosotros en este mundo. Que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y todo esto porque Él entregó su vida para que nosotros fuésemos salvos de la condenación eterna. Y ahora nos toca a nosotros meditar un poco en lo que cubrimos hoy. Primogénito se refiere a los primeros frutos. Aún la Biblia habla de primicias. Todo esto es muy importante en la Biblia y nos dice la Biblia que esto pertenece a Dios. Pero pensando en nosotros y nuestra situación, ¿qué es lo que estamos dándole a Dios? Cuando hablamos en cuanto a las finanzas, ¿estamos dándole a Dios lo primero cuando cobramos? ¿Lo primero y mejor de nuestra vida? ¿O solo estamos dándole de las sobras? En cuanto a las finanzas, ¿le estoy dando a Dios ni bien cobro? Porque de verdad tengo fe en Él que hasta estoy dispuesto a mostrarlo por medio de mi dar. ¿O estoy esperando hasta fin de mes para asegurarme de que la plata que gané es suficiente para cubrir mis propios gastos? Y después le entrego a Dios de la promesa que yo hice y los diezmos. Si uno está haciendo esto último, esperando hasta fin de mes, eso significa que no le estoy dando a Dios de los primeros frutos, ni estoy mostrándole a Dios que tengo fe en Él, en que Él va a suplir para mis necesidades. Dios quiere que lo ponga a Él en primer lugar y que esto se refleje en todo lo que hacemos, y en especial en mi dar, porque Él promete suplir y acompañarnos y ayudarnos si nosotros somos obedientes a Él. Y aún hablando de esto, de darle a Dios lo primero, recordemos que la Biblia también nos habla acerca de las primicias de los primeros frutos, darle de lo mejor de lo primero. O sea, podríamos llevarlo también en la práctica en cuanto al dinero que vamos a dar en la iglesia. ¿Qué billete estamos usando? ¿El que está todo malgastado, que se está rompiendo de a pedazos? ¿O vamos a dar el mejor billete que tenemos a mano? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O vamos a dar en la iglesia todo aquellos billetes de 5 pesos que ya no sirven en la calle? ¿Lo voy a dar a la iglesia? ¿Qué es lo que le estoy dando a Dios? Pero pastor, no es fácil porque tengo toda una familia que tengo que cuidar y no quiero que sufran. Yo los entiendo con eso y estuve muchas veces en ese lugar. No es fácil. Es por eso que esto mismo que les estoy enseñando requiere mucha fe. Fe en que Dios va a cumplir con su parte, con lo que Él dijo que Él haría. Y lo que les quiero decir es lo siguiente. Cuando ustedes ponen a Dios en primer lugar, Él sí bendice. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él sí bendice. Otra situación para analizar, más allá de las finanzas, podríamos también hablar en cuanto a mi tiempo. Quizá le doy tiempo a Dios para leer la Biblia, una vez que yo ya hice todo lo que yo debía hacer y que me liberé de mis quehaceres. Recién ahí, cuando tengo unos minutos, bueno, vamos a leer la Biblia. Esto también es darle a Dios de las obras. Entiendo, no todos se despiertan primera cosa en la mañana con fuerzas y no todos están bien atentos por la mañana. Dios también entiende esa situación. Por ahí a veces algunas personas están más atentos en el horario de la siesta o quizá la noche o cuando los chicos están en la cama o el marido en la bañera y ahí pueden hacerlo porque ahí uno puede dar todo su enfoque a Dios y se entiende eso. Pero todo va a la actitud que tenemos. ¿De verdad está Dios en primer lugar o le estamos dando de las obras nomás? ¿Saben qué? Me encanta la Biblia. Porque está todo entrelazado y atado para enseñarnos siempre el mismo mensaje. Que Dios nos ama, que quiere salvarnos aunque no lo merecemos. Nos ama y quiere bendecirnos y ayudarnos. Hablando del primogénito,
el tema del primogénito en la Biblia es muy, pero muy importante para Dios. Así que les vuelvo a preguntar, ¿está Dios en primer lugar en tu vida? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad para poder enseñar este mensaje que surgió por medio de una pregunta en cuanto a por qué el énfasis en primogénito. Y gracias porque podemos ver la importancia que tiene el primogénito a través de toda la Biblia y que esto es algo que te pertenece. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros que te pongamos en primer lugar en nuestras propias vidas personales, que podamos demostrarlo por medio de todo lo que hacemos, aun por medio de lo que nosotros damos, que sea de lo primero y que sea de lo mejor, porque esto muestra fe verdadera en que tú vas a cumplir tu parte si nosotros cumplimos con la nuestra. Y Señor, como siempre, te pido, si hay alguien entre nosotros que aún no es hijo o hija de Dios, que todavía no está seguro si es salvo o salva, que tú, Señor, le animes a esa persona y los muevas a que nos contacten para que podamos mostrarle con la Biblia cómo ser salvo y estar seguro de esta decisión. Gracias, Padre, por tu gran amor hacia nosotros, que vez tras vez lo podemos ver en la Biblia. Pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya sido de ánimo este mensaje y también de desafío al escuchar lo que desarrollamos en este mensaje. Si necesitan hablar con nosotros, ahí le pasamos la información de cómo pueden contactarse con nosotros. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima.